Bien. Ya, si lo pasa, yo le pongo cefálica, la primera se le llama, la divido en gastrointestinal también, y le puse hemática, y le puse también este momento, y le llamé para que separarlo. Y le llamé a la otra también fase hemática, al final, dándole nombre. Lo importante es, independientemente del nombre que tenga, que ustedes sepan esto, que primero, el estímulo sensorial segrega insulina. Segundo, que por vía vagal cuando los alimentos llegan al tracto gastrointestinal. Y tercero, ahora, la glucosa llegó al hígado. Acuérdense que del intestino, la glucosa llegó al hígado. Llegó acá. Esta glucosa va a ser fosforilada acá por dos enzimas, la hexoquinasa y la glucoquinasa. Como la glucokinase estaba ya activa, porque la insulina dijo, hígado, prepárate. Se llega la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato y se va a metabolizarse en glucólisis, glucogénesis, ciclo pentosa, etc. La glucosa ahora, que no utilizó el hígado, va a salir, pasa a la sangre y luego entonces, cuando tengo una hiperglucemia postprandial, la sangre hiperglucémica baña a las células beta del páncreas y ahora las células beta del páncreas tiran el tercer viaje de insulina. Y ahora viene más insulina, ¿de acuerdo? Pero ya el hígado se quedó con la parte de glucosa, más insulina, y entonces los tejidos extrahepáticos van a estar captando más glucosa, el hígado estará más activo, captando glucosa y metabolizándola. ¿De acuerdo? Si bien es cierto que la entrada de glucosa no tiene que ver con la insulina, pero su utilización sí. Así que para utilizar la glucosa a nivel hepático necesito de la participación de insulina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucedería si no tuviéramos la fase cefálica? Lo que sucedería simple y sencillamente, llegó la glucosa, como el hígado no estaba preparado, el hígado seguiría trabajando en glucogenólisis, y entonces hay glucosa que viene de glucogenólisis, y de la dieta, porque el hígado no necesita, viene por acá. La glucemia postprandial fuera más grande, y entonces el hígado se enterara, la beta se enterara de que hay mucha glucosa, porque se lo dice la fase hemática. ¿De acuerdo? El organismo siempre precavido, no depende de la fase hemática, sino que ya el hígado lo sabía, está preparado. Dígame, Amarante. Ese elemento debemos tomarlo en cuenta cuando usamos administración enteral de glucosa. ¿Cuál elemento? Que no hay espacio cefálico y que se podría elevar entonces Enteral. Cuando cuando usamos parenteral. En parenteral, no exactamente, hay que tomarlo en cuenta, pero normalmente se maneja, el organismo tiene buen aclaramiento de glucosa. Obviamente que no es igual que el aclaramiento que ocurre por la vía natural, de ahí que hay que preferir la vía enteral. Pero por vía parenteral, entonces, porque no hay fase cefálica. Vía fisiológica, no hay fase cefálica. Resulta acá que muchas veces en parenteral usamos insulina con la nutrición parenteral. Y hay más riesgo de hiperglucemia. Primero, porque la fase cefálica está abolida. Y número dos, porque la cantidad de glucosa que llega es mucho mayor. Glucosa hipertónica. Ok, ¿de acuerdo? Entonces, en los pacientes diabéticos, la primera fase, la fase que se afecta principalmente, es la fase de secreción cefálica. Fíjense, cuando usted tiene una prueba de tolerancia oral a la glucosa, se encuentra eso. La glucosa basal, supongamos que tenemos 80 miligramos por decilitro, sube la glucemia y en las 12 horas vuelve a su normalidad. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿De qué habla esta primera fase? ¿Qué quiere decir esto? Primera fase de elevación de la glucosa. La entrada de la glucosa. ¿Qué glucosa es esta? ¿Cuál glucosa? La que llegó al hígado y del hígado salió. ¿Está ahí? Exacto. ¿Y esta fase qué representa? La metabolización. La utilización de la glucosa por los tejidos extrahepáticos. Primero salió, subió. Si baja, es por el hígado, de los tejidos extrahepáticos, tejido muscular. También ahora, esa glucosa que salió fácilmente, ya el músculo va a estar sellado completamente de GLUT4 y la glucosa va a entrar, el músculo va a captar esa glucosa acá, y esa glucosa que llega, la fosforila, la va a convertir en glucógeno,
que se almacenan aproximadamente unos 400 gramos. Otra parte, si necesita energía, ¿por qué no estar utilizando glucosa así porque se la den? Entonces, la glucosa esta la va a metabolizar en glucólisis, dando pirúvico, luego acetil-CoA y con la producción de ATP. ¿De acuerdo? Entonces, la insulina acá prepara el músculo para que capte glucosa. Entonces, la entrada de glucosa al músculo ocurre por dos mecanismos. Número uno, el primero que es mediado por insulina, y número dos, el otro que no es entrada facilitada, que no depende de insulina. Y ambas formas son estimuladas por la actividad física. De modo que aún en ausencia de insulina, hay glucosa que entra al músculo. Y si usted hace actividad física, la entrada de glucosa no dependiente de insulina al tejido muscular va a ser activada. En el tejido adiposo, señalamos ahorita que la glucosa, el tejido adiposo, ya entran los llega la insulina acá, está sellada por GLUT4, entonces entra la glucosa. La glucosa que llega al tejido adiposo mayormente, si bien es cierto que puede ser oxidada, mayormente se convierte en manteca. Tanto la insulina es una hormona que es lipogénica, es anabólica por excelencia, aumenta la síntesis de glucógeno, igual que la oxidación, aumenta la síntesis proteica, aumenta la síntesis de líquido. Entonces hay de aquel paciente diabético donde la dependencia de insulina lo encuentre con obesidad, porque va a tener que inyectarse insulina, se va a poner como un cerdo y no va a poder entrar a su casa. Tendrán que quitar el techo, bajarlo como una vaca, ¿sí? Como un cerdo, cayéndose, con más resistencia a la insulina. Profesor, en un proceso metabólico fisiológico normal, el pico de disminución se da en 1 hora. ¿El pico de qué? El pico de disminución en la utilización de la glucosa se da en 1 hora. Normalmente a las 2 horas. A las 2 horas. A las 2 horas que baja. Entonces de ahí que para hacer diagnóstico de diabetes, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, basta, dice la OMS, con 2 valores. El valor basal y el valor a las 2 horas. Ahora, si usted va a evaluar hipoglicemia, como dice, se extiende 3-5 horas. Usted tiene que anotarle al laboratorista lo que usted quiere. Normalmente le hace cuando quiere investigar hipoglicemia. Si usted, repito, quiere saber si el paciente tiene una hipoglicemia reactiva, debe extenderlo hasta 5 horas la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Bien? ¿Qué es lo que se le da y en qué concentración, qué cantidad? Dextrosa. La dextrosa, unos 75 gramos regularmente, ¿verdad? 75 gramos. Ya ven que glucola, pero es dextrosa. Dextrosa, un azúcar que como es un monosacárido, es glucosa lo que le dan, ¿de acuerdo? La glucosa, que dibujamos ahorita, entonces como no tiene que digerirse, se absorbe de manera rápida. Ok, bien, entonces ya veo cómo entró la glucosa, cómo la insulina prepara